Los cárteles de México son conocidos en todo el mundo por su salvajismo y crueldad. Todo el mundo sabe que nunca hay que tomárselos a la ligera. En una escalofriante revelación, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha enviado recientemente un inquietante mensaje a sus rivales, intensificando el ya tenso panorama del crimen organizado. Exploramos los inquietantes detalles que se esconden tras el ominoso mensaje, ahondando en las posibles implicaciones para las actuales luchas de poder dentro del submundo criminal. El mensaje de la manta blanca. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido por su implicación en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, ha llevado su reino del terror a un nuevo nivel al atentar contra funcionarios públicos en la ciudad fronteriza de Tijuana. Tijuana, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla entre cárteles de la droga rivales. El cártel de Sinaloa, uno de los principales en el tráfico de drogas, se ha enzarzado en una violenta guerra territorial con el CJNG por el control de este lucrativo territorio. Pero ahora, los cárteles han llevado su lucha a un nuevo nivel, amenazando directamente a las mismas personas que deben proteger la ciudad y a sus residentes. Todo empezó con un mensaje escalofriante, expuesto a la vista de todos en una manta blanca colgada sobre una carretera de Tijuana. El mensaje, supuestamente firmado por el CJNG, iba dirigido al secretario del gobierno municipal y al jefe del ayuntamiento de Tijuana. Les advertía de las terribles consecuencias si continuaban aliándose con sus rivales, el cártel de Sinaloa. Ya basta de que prefieran a sus socios del cártel de Sinaloa. Los tenemos plenamente ubicados, se leía. Recuerda que las balas no rebotan en los funcionarios públicos. Este acto descarado causó conmoción en la ciudad y sirvió como sombrío recordatorio de que nadie está a salvo del alcance de estos despiadados criminales. La amenaza contra funcionarios públicos en Tijuana no fue un incidente aislado. De hecho, es la última de una serie de amenazas similares que han asolado la ciudad en los últimos meses. La propia alcaldesa de Tijuana lleva 4 meses viviendo en un cuartel militar, obligada a tomar medidas extremas para protegerse a sí misma y a su hijo de las constantes amenazas de violencia. Pero la decisión de la alcaldesa de refugiarse en un cuartel militar ha desatado la polémica entre los residentes de la ciudad. Mientras que algunos lo consideran una precaución necesaria, otros cuestionan el mensaje que envía a la población de Tijuana. Trasladarse a un cuartel militar puede proporcionar una sensación de seguridad a la alcaldesa, pero también suscita preocupación sobre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a los que debe servir. Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, expresó las preocupaciones de muchos cuando dijo: «Una gran mayoría de Tijuana no lo ve con buenos ojos. Si se va, ¿dónde irán a vivir todos los ciudadanos? ¿Caben todos en los cuarteles?». El exjefe de policía de Tijuana, Alberto Capella, dijo que envía una señal de incertidumbre a los residentes de la ciudad y también la criticó por poner al día a la gente y mostrar su nueva residencia en el cuartel en las redes sociales. Si estás verdaderamente amenazado, no sales a victimizarte y a decir en las redes sociales que vas a hacer eso. Lo haces y ya está. ¿Qué necesidad hay de anunciarlo?, preguntó Capella. Las amenazas de la CJNG van más allá de los funcionarios públicos. Incluso artistas musicales populares se han convertido en objetivo. Peso Pluma, un cantante mexicano de 24 años que ha alcanzado fama mundial, recibió un escalofriante mensaje del CJNG. El cartel le advirtió de que cancelara su concierto. El cartel le advirtió que cancelara su próximo concierto en Tijuana o se enfrentaría a graves consecuencias. El cartel le advirtió de que sería su último concierto. Peso Pluma, conocido por sus canciones del controvertido género de los narcocorridos, que a menudo describen la vida de los cárteles de la droga, se vio obligado a tomar una difícil decisión. Temiendo por su vida, optó por trasladar su concierto a Chula Vista, California, justo al norte de la frontera. Las amenazas del CJNG contra funcionarios públicos y artistas no deben tomarse a la ligera. Los cárteles son conocidos por sus tácticas brutales y su voluntad de matar. Wanda Felbab Brown, investigadora de la Brookings Institution, explica que los cárteles se distinguen por ser más brutales, duros y agresivos que cualquier otro grupo criminal. Utilizan la violencia como medio para intimidar a los funcionarios del gobierno, asegurándose de que no se enfrentan a ningún desafío a su poder, y para intimidar a los grupos criminales rivales. Pero, ¿por qué los cárteles atacan a artistas y funcionarios públicos? Todo se reduce al control. Al obligar a los artistas a cancelar sus actuaciones y dictar quién puede actuar, los cárteles afirman su dominio sobre la ciudad.
Quieren demostrar que son ellos, y no las autoridades, quienes dictan las normas. Las amenazas de la CJNG contra funcionarios públicos y artistas de Tijuana son solo una muestra de la escalada de violencia que asola la ciudad. Cadáveres decapitados, menores asesinados, secuestros, extorsiones y drogas se han convertido en algo demasiado habitual en esta ciudad antaño vibrante a las puertas de California. Con una tasa de más de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, Tijuana se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Pero, ¿son ciertas las quejas del cártel? ¿Están los funcionarios públicos trabajando realmente con el mayor rival de CJNG? Pues bien, para responder con precisión a esta pregunta, basta con echar un vistazo a la historia del cártel de Sinaloa y de diversas agencias gubernamentales, tanto en México como en Estados Unidos. Numerosas investigaciones independientes, así como testimonios de denunciantes, han revelado detalles impactantes sobre el éxito del cártel de Sinaloa. Una de las píldoras más difíciles de tragar para la gente es que los gobiernos de Estados Unidos y México están en la cama con el cártel de Sinaloa. Numerosos informes han revelado negocios turbios entre los cárteles y las agencias gubernamentales. A lo largo de los años, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos ha emitido varios reportajes en los que se afirma que la Policía Federal y el Ejército Mexicano colaboran con el cártel de Sinaloa. En concreto, un reportaje de 2009 afirmaba que el gobierno estaba ayudando al cártel de Sinaloa a arrebatarle la zona del Valle de Juárez. En general, la estrategia del cártel de Sinaloa consistía en colaborar con el gobierno para reducir la competencia. Era una situación beneficiosa para ambas partes. Mientras el cártel de Sinaloa se hacía más poderoso debido a la escasa competencia, el gobierno se ganaba el favor de la población. Esto se debe a que la violencia entre cárteles se reduciría al reducir el número de cárteles a uno. Y lo que es más importante, el gobierno seguiría manteniendo una influencia considerable sobre el cártel restante. Los reporteros de NPR entrevistaron a docenas de funcionarios y ciudadanos de a pie durante la investigación pionera, con un excomandante de la policía de Juárez afirmando que todo su departamento trabajaba para el cártel de Sinaloa y le ayudaba a luchar contra otros grupos. Afirmó además que el cártel de Sinaloa había sobornado a altos mandos del ejército. Los datos sobre el bajo índice de detenciones de miembros del cártel de Sinaloa en comparación con otros grupos también se citaron como prueba de connivencia. También se citó a un periodista mexicano que afirmaba que la opinión pública había acusado en numerosas ocasiones al ejército de asesinar en nombre del cártel. El juicio en Estados Unidos del excapitán de policía de Juárez, Manuel Fierro Méndez, que declaró haber trabajado para el cártel de Sinaloa, también ha causado indignación pública en México y Estados Unidos. Según el excapitán de policía, actuaba como portavoz de El Chapo en sus relaciones con las autoridades estadounidenses. Reveló que existía una relación simbiótica en la que cada parte se servía de la otra. Fierro Méndez proporcionaba pistas a las autoridades estadounidenses, mientras que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detenían a los enemigos de Sinaloa. Aparte del ICE, la DEA también estaba muy implicada en los negocios sucios del cártel de Sinaloa. Un exmiembro anónimo de Sinaloa convertido en informante y exagente de la DEA reveló que Humberto Loya Castro, asesor jurídico de El Chapo, se había convertido en un informante clave de la DEA. Desde la década de 1990, antes de convertirse en informante oficial de la DEA en 2004, Loya Castro había proporcionado a la agencia información crucial que ayudó a derribar al principal rival del cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, y condujo a la muerte de Arturo Beltrán Leiva, líder de un grupo escindido del cártel de Sinaloa. Dicha información protegía a Loya Castro de ser procesado, al tiempo que desviaba la atención de la DEA, de la cúpula de Sinaloa, hacia sus rivales. Los documentos judiciales también muestran que la DEA hizo tratos con los líderes del cártel para garantizar su seguridad frente a la extradición y la persecución en EUU, y para mantener las operaciones de drogas del cártel funcionando sin problemas a cambio de información que podría ser utilizada para acabar con las organizaciones de drogas rivales. Correos electrónicos filtrados revelaron declaraciones de un diplomático mexicano que sugerían que los funcionarios mexicanos creían que Estados Unidos estaba ayudando a los esfuerzos de contrabando de drogas del cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos y protegiendo al cártel mientras atacaba a sus rivales para reducir la violencia entre los cárteles mexicanos de la droga.
La BBC emitió Secrets of Mexico's Drug War en marzo de 2015, en el que se hablaba de la operación Rápido y Furioso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno de Estados Unidos, que facilitaba la venta de armas de fuego por parte de distribuidores autorizados a compradores ilegales que trabajaban en nombre de los líderes de los cárteles de la droga mexicanos, en particular del cártel de Sinaloa. La BBC también cubrió la historia de Vicente Zambada, afirmando que los líderes del cártel de Sinaloa habían proporcionado información a agentes federales estadounidenses sobre bandas de narcotraficantes mexicanas, rivales a cambio de inmunidad judicial, en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Durante su juicio, Zambada afirmó que los agentes federales de la DEA le habían dado a él, a El Chapo y a otros líderes de Sinaloa total libertad para operar su negocio de drogas sin interferencias, siempre y cuando delataran a otros cárteles. Según el abogado de Zambada, durante mucho tiempo los líderes de Sinaloa ayudaron a las autoridades a capturar o matar a miles de rivales. Sin embargo, con Zambada, en cambio, admitieron que Estados Unidos tenía un acuerdo de cooperación firmado con otro líder del cártel de Sinaloa. Según ellos, cualquier acuerdo con un líder de cártel es controvertido, pero a veces puede considerarse necesario. Los fiscales también revelaron que el acuerdo se cerró con Loya Castro, que era el abogado de El Chapo. La CJNG debe sentirse muy perjudicada porque el cártel de Sinaloa no está jugando limpio. Con la ayuda del gobierno y sus vastos recursos, los CJNG se enfrentan a la posibilidad de ser borrados de la faz de la tierra. Lo que parecen haber olvidado es que no hay honor entre ladrones. Sus rivales estaban obligados a hacer cualquier cosa para adelantarse a la competencia. Pero con los funcionarios públicos, objetivo fuera de su alcance, ¿irá la CJNG directamente a por el cártel de Sinaloa? No se puede descartar, ya que ambos cárteles se han enfrentado anteriormente. La lucha por Tijuana. La batalla por el control de Tijuana entre el CJNG y el cártel de Sinaloa no es solo una cuestión de territorio, sino de poder y beneficios. La proximidad de Tijuana a California, con su vasto mercado de consumo, la convierte en un activo increíblemente valioso para los cárteles. La situación estratégica de la ciudad y las vías de comunicación con todo Estados Unidos dan a los cárteles acceso a una vasta red de canales de distribución. El intenso cruce de vehículos en el puerto de entrada terrestre de San Isidro, el más transitado del hemisferio occidental, ofrece amplias oportunidades para el contrabando de drogas. Con 70.000 vehículos en dirección norte y 20.000 peatones en dirección norte, procesados cada día, los cárteles tienen un flujo constante de potenciales mulas de droga y oportunidades para transportar sus mercancías ilícitas. Controlar Tijuana significa controlar la puerta de entrada al lucrativo tráfico de drogas en Estados Unidos. Y tanto el CJNG como el cártel de Sinaloa quieren un trozo del pastel. ¿Cómo surgieron los dos cárteles? ¿Y cuáles han sido las secuelas de sus enfrentamientos? Bueno, el cártel de Sinaloa fue el primero. A finales de los 80, el cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, reinaba como una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México. Sin embargo, en 1989, la detención de Félix Gallardo conmocionó a Lampa y provocó la fragmentación del cártel de Guadalajara y el surgimiento de nuevos cárteles que se disputaban su control. Uno de estos carteles emergentes era el de Sinaloa, dirigido por un hombre llamado Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Zambada García, natural del estado de Sinaloa, había sido un agente clave del cártel de Guadalajara y había trabajado en estrecha colaboración con el propio Félix Gallardo. Con la desintegración del cártel de Guadalajara, Zambada García vio la oportunidad de establecer su propio imperio criminal. Sinaloa, estado situado en el noroeste de México, era conocido desde hacía tiempo como un semillero de producción y contrabando de drogas. Su situación estratégica, junto al Océano Pacífico, lo convertía en una base ideal para las operaciones de narcotráfico, ya que facilitaba el acceso a los mercados mexicanos e internacionales. Zambada García aprovechó estas ventajas y utilizó la infraestructura y las redes existentes para construir su organización. Los primeros días del cártel de Sinaloa estuvieron marcados por una rápida expansión de sus operaciones. Zambada García, un líder astuto y calculador, estableció rápidamente una red de contactos y centros de distribución por todo México y Estados Unidos. El principal objetivo del cártel era el contrabando y la distribución de cocaína, muy demandada en el lucrativo mercado estadounidense. A medida que las operaciones del cártel de Sinaloa se ampliaban, también lo hacía su presencia en México y fuera de sus fronteras.
El cártel se afianzó en varias regiones, como Sinaloa, Baja California, Sonora y Chihuahua. También formó alianzas con otras organizaciones criminales para reforzar su posición en el tráfico de drogas. Sin embargo, estas alianzas fueron a menudo efímeras, ya que surgieron rivalidades y conflictos entre los cárteles. Por otro lado, en las oscuras profundidades del submundo criminal mexicano, surgió en 2009 una fuerza formidable y violenta que alteró para siempre el panorama del narcotráfico del país. Esta fuerza no era otra que el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el CJNG alcanzó rápidamente la fama, dejando un rastro de sangre y terror a su paso. La historia de la CJNG comienza en Guadalajara, Jalisco, una ciudad cargada de historia y patrimonio cultural. Fue en las bulliciosas calles y en los rincones ocultos de esta vibrante ciudad donde se sembraron las semillas de este imperio criminal. El Mencho, un hombre rodeado de misterio, vio la oportunidad de establecer su dominio en el lucrativo negocio de la droga. Nacido en 1966, el Mencho creció en un barrio asolado por la pobreza, donde conoció de primera mano la dura realidad de la vida en México. De joven se dedicó a delitos menores, pero no fue hasta que se cruzó en su camino con el Cártel del Milenio cuando se dio cuenta de su verdadero potencial. El Mencho ascendió rápidamente, demostrando una determinación implacable y una gran capacidad para el pensamiento estratégico. A principios de la década de 2000, el Cártel del Milenio se enfrentaba a conflictos internos y a la creciente presión de los cárteles rivales. Percibiendo una oportunidad, el Mencho, junto con un grupo de leales seguidores, se separó del Cártel del Milenio y se dispuso a establecer su propia organización criminal. Así nació el CJNG. El CJNG no tardó en hacerse notar. Bajo el liderazgo de El Mencho, el cártel se embarcó en una campaña de violencia e intimidación que conmocionó a todo el mundo criminal. Cárteles rivales, agentes de la ley y cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos se convirtieron en blanco de las brutales tácticas del CJNG. La violencia característica del cártel se convirtió en un arma de doble filo. La violencia característica del cártel se convirtió en su tarjeta de visita, dejando tras de sí un rastro de cadáveres y mensajes, afirmando su dominio e infundiendo miedo a sus enemigos. Sin embargo, el ascenso al poder de la CJNG no dependía únicamente de la violencia. El Mencho reconoció la importancia de las alianzas y las asociaciones estratégicas. El cártel forjó alianzas con otras organizaciones criminales, como los Queenies, Grupo Élite y Grupo Guerrero, entre otras. Estas alianzas proporcionaron a la CJNG recursos adicionales y ampliaron su alcance, consolidando su posición como actor principal en el tráfico mundial de drogas. A medida que crecía el poder del CJNG, también lo hacía su influencia territorial. El cártel estableció bastiones en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato y otros estados, consolidando su control sobre las principales rutas del narcotráfico. Las operaciones del CJNG se extendieron más allá de las fronteras mexicanas, llegando a Centroamérica, Estados Unidos, Australia, Sudamérica e incluso Europa. Este alcance global permitió al cártel ampliar sus actividades delictivas y amasar cuantiosos beneficios. El ascenso al poder del CJNG no estuvo exento de dificultades. Cárteles rivales, como el de Sinaloa, el de Tijuana y el de los Caballeros Templarios, supusieron importantes amenazas para el dominio de la CJNG. Se produjeron violentos enfrentamientos y disputas territoriales. Los enfrentamientos violentos y las disputas territoriales se convirtieron en algo habitual en la lucha de estos cárteles por el control de las lucrativas rutas de la droga. La capacidad de la CJNG para sortear estos conflictos y salir victoriosa consolidó aún más su reputación como una fuerza formidable en el submundo criminal. El CJNG ha tenido varios enfrentamientos con su principal rival, el Cártel de Sinaloa. Zacatecas es el principal lugar donde se han enfrentado ambos cárteles. La zona de guerra se desarrolló en Zacatecas porque su ubicación está en medio de las rutas de tráfico. Sin embargo, Zacatecas también es el lugar más cercano al Triángulo Dorado del narcotráfico, donde convergen las sierras de Durango, Sinaloa y Chihuahua. El Cártel de Sinaloa ha dominado esta zona durante las últimas 3 décadas. En otras palabras, Zacatecas es un importante punto central y geográficamente favorece las actividades ilícitas de los cárteles. Debido a la ola de violencia, el gobierno mexicano envió más de 4.000 efectivos militares y de la Guardia Nacional a municipios prioritarios como Fresnillo, Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Calera, Guadalupe, Ojo Caliente y Valparaíso.
En junio de 2021, se registró en Zacatecas un enfrentamiento entre ambas organizaciones que dejó un saldo de 18 muertos. Asimismo, células criminales asociadas al cártel de Sinaloa se han enfrentado con la CJNG en Zacatecas. Tal es el caso de Flechas MZ, organización asociada que cuenta con la fuerza, el poder, el dinero y la capacidad de fuego para derrotar a la CJNG en la región. Flechas MZ ha estado activa desde finales de 2020, amenazando al líder de la CJNG, el Mencho, y advirtiéndole que sus regiones estarán en disputa directa con Ismael El Mayo Zambada García. Además, en 2021 se registraron tiroteos entre ambos grupos con un gran número de víctimas. Sicarios del cártel de Sinaloa emboscaron a miembros de la CJNG en una refriega que dejó 40 muertos. Además, desde noviembre de 2021, numerosas personas han sido asesinadas cada semana, muchas de ellas colgadas de puentes en todo el estado. El horror continúa en Zacatecas a principios de 2022. El 22 de enero de 2022, las autoridades de Zacatecas localizaron a un hombre colgado de un árbol en Monte Escobedo, asesinado a tiros, y cerca de su cuerpo había un cartel con un narcomensaje. El 6 de enero de 2022, un automóvil con 10 cuerpos torturados fue abandonado frente a la oficina del gobernador del estado de Zacatecas. También se registraron más asaltos en Valparaíso, Loreto, Pinos, Calera y Guadalupe. Además, 3 policías fueron asesinados en Sombrerete, Zacatecas, en el norte de México. Unos días después, 3 cabezas humanas, cuerpos desmembrados en bolsas negras y un narcomensaje fueron abandonados por la CJNG cerca de la cabecera municipal de Jerez, Zacatecas. Circularon fotografías que revelan el contenido de narcomensajes firmados por la organización criminal, comandada por el Mencho, en los que se advierte de una limpia en el municipio. La situación de violencia y horror ha llevado a informes nacionales y estatales de seguridad a calificar a Zacatecas como un narcoestado. Los dos cárteles han demostrado que no temen enfrentarse y con efectos devastadores. Sin embargo, si el cártel de Sinaloa colabora con las autoridades, puede que tenga ventaja sobre sus rivales. ¿Qué hará la CJNG al respecto? ¿Se sentarán a esperar o pasarán a la ofensiva? Como veremos, los CJNG son partidarios de pasar a la ofensiva. Amenazas vacías, de CJNG. Las autoridades no deben tomarse a la ligera las amenazas de CJNG. Ya han demostrado en el pasado que no temen enfrentarse cara a cara con las autoridades. En 2015, el cártel emboscó a las fuerzas de seguridad mexicanas en una carretera de montaña en San Sebastián del Oeste, Jalisco. La participación del CJNG en la emboscada fue una clara muestra de sus tácticas militares, su experiencia en la guerra de guerrillas y su capacidad para coordinar ataques complejos. Esta organización criminal posee un nivel de sofisticación que rivaliza incluso con algunas fuerzas militares, lo que la convierte en un adversario formidable y peligroso. El ataque al convoy de la Policía Estatal de Jalisco no fue un acto de violencia aleatorio. Fue un golpe calculado y de represalia, llevado a cabo en respuesta a las medidas enérgicas del gobierno y como medio para vengar las detenciones y muertes de sus compañeros caídos. Los CJNG querían enviar un mensaje escalofriante a las autoridades, mostrando su poder y determinación para proteger su imperio criminal a toda costa. Mientras el convoy de la Policía Estatal de Jalisco avanzaba por la carretera de montaña, los miembros del CJNG atacaron con precisión. Iniciaron la emboscada abriendo fuego con sus rifles de alto calibre, creando una escena caótica y aterradora. Los policías, desprevenidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar mientras les llovían las balas. Para dificultar aún más cualquier posibilidad de huida o de refuerzos, el CJNG recurrió a quemar varios vehículos a lo largo de la carretera. Las llamas envolvieron la carretera y crearon una barrera que impidió la llegada de ayuda a los asediados policías. Fue un movimiento calculado, que demostró el pensamiento estratégico de la CJNG y su determinación para garantizar el éxito de su emboscada. El ataque duró aproximadamente 30 minutos, durante los cuales los miembros de la CJNG continuaron su implacable asalto. No tuvieron piedad y utilizaron sus lanzagranadas y explosivos para causar la máxima devastación. Las explosiones resonaron en las montañas, aumentando el caos y la confusión. Más de una docena de agentes perdieron la vida en el ataque. La experiencia del CJNG en tácticas militares y guerra de guerrillas se puso de manifiesto durante la emboscada. Demostraron un profundo conocimiento del adiestramiento para emboscadas y contraemboscadas, y utilizaron sus conocimientos para maniobrar mejor que los agentes de policía y dominarlos. Su capacidad para coordinar un ataque tan complejo puso de manifiesto su sofisticación y su estructura organizativa.
Cuando por fin llegaron los refuerzos gubernamentales, se encontraron con un campo de batalla vacío. Los pistoleros del CJNG habían desaparecido, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. Fue un testimonio de su capacidad para golpear con rapidez y desaparecer sin dejar rastro, dejando a las autoridades agarradas a un clavo, ardiendo en su búsqueda de justicia. Esta no es la única vez que el cártel ha atacado a las autoridades, ya que también estuvo implicado en un atentado en 2018 que provocó tensiones internacionales. Fue una semana oscura y ominosa en Guadalajara, México, ya que la ciudad se convirtió en el telón de fondo de una escalofriante serie de eventos que sacudirían a la nación hasta la médula. Pocos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ocurrió lo impensable. El consulado de Estados Unidos, símbolo de la presencia y la diplomacia estadounidenses, fue blanco de un ataque descarado. Pero para comprender realmente la gravedad de este incidente, debemos retroceder hasta los acontecimientos que tuvieron lugar apenas una semana antes. Empezaron a circular por internet unos vídeos que mostraban un espeluznante interrogatorio a un sicario de un cártel que presuntamente trabajaba para la fuerza dominante en la región, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Este sicario, con el miedo grabado a fuego en su rostro, fue asesinado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este sicario, con el miedo grabado en el rostro, hizo una afirmación escalofriante. Había recibido órdenes de atacar embajadas o consulados de Estados Unidos, nada menos que del célebre líder del CJNG, el Mencho. La revelación conmocionó a las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera. Corrían rumores de que el Mencho y su CJNG habían amenazado con bombardear la embajada o el consulado de Estados Unidos en México. La tensión era palpable y el mundo contuvo la respiración, esperando a ver si estas amenazas se materializaban. Y entonces, ese fatídico día, el consulado de Estados Unidos en Guadalajara fue atacado. Se lanzaron 2 granadas contra el edificio fortificado y una de ellas explotó en el recinto consular. Milagrosamente, el consulado estaba cerrado en ese momento, lo que salvó vidas inocentes. Pero el mensaje estaba claro. El CJNG había hecho su jugada y las consecuencias aún estaban por llegar. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en el incidente, surgió una posibilidad sorprendente. ¿Podría este ataque haber sido perpetrado por un cártel rival que buscaba difamar aún más a la CJNG? Las líneas entre la verdad y el engaño se difuminaron, dejando a las autoridades lidiando con la complejidad de la situación. El cártel tampoco se ha librado de los funcionarios públicos, como se vio con el secuestro del secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Omar García Harfuch, en 2020. Era una mañana fresca, justo cuando amanecía en el bulevar más emblemático de la capital, el Paseo de la Reforma. La ciudad aún dormía, ajena al inminente caos que estaba a punto de desatarse, mientras la comitiva de Omar García Harfuch se abría paso por las bulliciosas calles. Pocos sabían que estaban siendo vigilados en el punto de mira de un grupo de asaltantes fuertemente armados. De repente, de la nada, un camión de obras de gran altura y un todoterreno blanco se interpusieron en el camino de la comitiva, bloqueando cualquier posibilidad de huida. La escena recordaba a una película de acción de Hollywood, pero no era una obra de ficción. Se trataba de una emboscada real, meticulosamente planeada y ejecutada con precisión militar. Sin previo aviso, los asaltantes desataron una lluvia de disparos, armados con fusiles del calibre 50 y granadas. La potencia de fuego y la audacia del ataque no tuvieron parangón. El vehículo blindado que transportaba a García Harfuch se convirtió en objetivo, y su blindaje exterior no pudo resistir la avalancha de proyectiles de gran calibre. El ataque duró apenas unos segundos, pero su impacto se sentiría toda la vida. Cuando el polvo se asentó, las secuelas revelaron una escena de devastación. García Harfuch, herido y ensangrentado, había recibido 3 impactos de bala y estaba cubierto de metralla. Trágicamente, 2 miembros de su equipo de seguridad habían hecho el último sacrificio, entregando sus vidas para proteger a su líder. Y en un cruel giro del destino, una mujer inocente que pasaba por allí se convirtió en víctima involuntaria de este descarado ataque. Las ondas de choque reverberaron por toda la ciudad cuando la noticia del atentado corrió como la pólvora. La incredulidad se apoderó de la gente, que se esforzaba por comprender la audacia de la CJNG y el nivel de violencia que estaban dispuestos a desatar contra el máximo responsable de la seguridad de Ciudad de México.
El ataque contra García Harfuch fue un escalofriante recordatorio del poder y el alcance del crimen organizado en México y de la urgente necesidad de un frente unido contra estas organizaciones criminales. Con todos estos actos de anarquía, cabría preguntarse por qué no se ha recurrido al ejército para hacer frente a la CJNG. Bueno, los militares también han intentado detener al cártel y terminaron derribando uno de sus helicópteros en lo que luego se conoció como los ataques del 1 de mayo de 2015 en Jalisco. Ese día, el cártel llevó a cabo una serie de ataques en Jalisco, México y 4 estados adyacentes para evitar la captura de El Mencho. La operación comenzó esa madrugada en Villa Purificación, donde 4 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Policía Federal avistaron un convoy de la CJNG que protegía a El Mencho. Los miembros de la CJNG, armados con lanzagranadas propulsadas por cohetes, apuntaron a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que patrullaba la zona como parte de una operación para combatir el crimen organizado. En un aterrador despliegue de poder de fuego, desataron una andanada de cohetes, derribando el helicóptero en un infierno ardiente. El impacto fue devastador. El helicóptero, envuelto en llamas, se precipitó a tierra, dejando tras de sí una escena de destrucción y desesperación. Los valientes soldados que iban a bordo, encargados de mantener la ley y el orden, no tuvieron ninguna posibilidad de escapar de la embestida. 9 agentes de las fuerzas del orden murieron a consecuencia del ataque y muchos otros resultaron heridos. Con el helicóptero envuelto en llamas y el país conmocionado, el CJNG no tardó en hacerse notar. Secuestraron vehículos, los convirtieron en armas de destrucción y bloquearon carreteras y autopistas para impedir la respuesta de las fuerzas del orden. Las calles de Jalisco se convirtieron en un campo de batalla, mientras los soldados rasos del cártel desataban su furia contra cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. El reino del terror de la CJNG se extendió más allá de los controles de carretera. Prendieron fuego a vehículos, negocios e incluso gasolineras, convirtiendo la ciudad en un infierno abrasador. El olor acre del humo llenaba el aire, mientras las llamas consumían todo a su paso. El pánico y el miedo se apoderaron de los corazones de la población, que presenció la determinación inquebrantable de la CJNG de mantener el poder. Los incendios provocados por la CJNG no se limitaron a vehículos y empresas. Su objetivo eran los bancos, símbolo de su desafío al gobierno y a las instituciones financieras que intentaban socavar su imperio criminal. Las llamas de su furia lamieron las paredes de estas instituciones, reduciéndolas a meras cenizas. El mensaje de la CJNG era claro: no se detendrían ante nada para proteger a su líder y mantener su bastión en Jalisco. Los ataques cosecharon titulares internacionales y reacciones de los más altos niveles del gobierno mexicano, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió el desmantelamiento de la estructura de liderazgo de la CJNG. La Comisión Nacional de Seguridad de México prestó gran atención a El Mencho y anunció públicamente que su detención era una prioridad. En el transcurso de un año, la violencia y los homicidios aumentaron en Jalisco. Sin embargo, a medida que el gobierno cambió su atención en 2016 para volver a capturar a El Chapo, que una vez fue el capo de la droga más buscado de México, la CJNG reajustó su estrategia y atenuó sus métodos violentos. Pero ahora parece que quieren volver a sus métodos violentos con sus últimas maniobras. Solo el tiempo dirá si los funcionarios públicos volverán a convertirse en objetivos de la CJNG. Si te ha gustado este video, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.